Atención, amantes del drama de la vida real. ¿Qué sucede cuando el mejor día de tu vida se convierte en una pesadilla pública y humillante? Hoy te contamos la historia de una mujer cuyo mundo se desmoronó por una simple foto en Instagram. Si alguna vez te has preguntado cómo el poder y la traición pueden destrozar un imperio, sigue escuchando. Y no olvides darle me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y, lo más importante, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo relato. ¿Qué sucede cuando el mejor día de tu vida se convierte en el peor para Carlota? El Hospital de la Misericordia, con sus paredes blancas y estériles, debería haber sido el telón de fondo para el milagro del nacimiento. En cambio, se convirtió en una prisión. Mientras ella soportaba los agónicos dolores del parto, trayendo al mundo a su hijo, su esposo millonario, Daniel, vivía la mejor vida. Y no solo estaba ausente, sino que estaba transmitiendo su traición a sus millones de seguidores. Una sola publicación en Instagram, el tintineo de copas de champán con su amante en un jet privado, destrozó su mundo. Pero la verdadera explosión aún estaba por llegar, no en las redes sociales, sino en una tranquila oficina de abogados, donde un secreto guardado durante décadas estaba a punto de detonar. El silencio en la hacienda Greystone era algo vivo. Se filtraba por los fríos suelos de mármol, se aferraba a las cortinas de terciopelo que siempre estaban corridas y se acumulaba en los espacios cavernosos entre las antigüedades meticulosamente elegidas. Para Carlota, con 9 meses de embarazo y sintiéndose tan grande y pesada como el gran piano en el vestíbulo, el silencio era una compañía constante, una pareja más fiel que su marido durante el último año. Daniel amaba las cosas grandiosas, gestos grandiosos, propiedades grandiosas, ganancias grandiosas. Había construido empresas del sol, desde una pequeña startup tecnológica hasta un vasto imperio de medios digitales. Era un titán de la nueva era, un hombre hecho a sí mismo, cuyo rostro adornaba las portadas de las revistas de negocios. Le había regalado a Carlota esta casa, esta vida de lujo sin esfuerzo, como un gran gesto de su amor. Pero últimamente, la jaula dorada se sentía más como una jaula que como algo dorado. Sus días seguían un ritmo tranquilo y prescrito. Yoga prenatal en el gimnasio de casa, consultas con el nutricionista, supervisión de los últimos retoques en la habitación del bebé, un espacio sereno de gris suave y amarillo pálido esperando a su pequeño ocupante. Ella acariciaba las jirafas pintadas a mano en la pared, su mano descansando sobre el tambor tenso de su estómago, y le susurraba al bebé dentro: «Por ahora, solo somos tú y yo, pequeño. Papá está muy ocupado. Está construyendo nuestro futuro». Ella intentó creerlo. Realmente lo hizo. Pero las pruebas se acumulaban en pequeñas grietas en la fachada perfecta de su vida. Las noches tardías que juraba eran reuniones aburridas. Las llamadas telefónicas susurradas que hacía en la terraza, dándole la espalda. El débil e inusual olor de un perfume floral que se aferraba a la chaqueta de su traje una noche. Un aroma demasiado dulce y moderno para su clásico Chanel No. 5. Cuando ella le preguntó, él se rió. «Debió ser alguien de la oficina, cariño. Ya sabes cómo es esto». Ella no lo sabía. Ya no la invitaban a las brillantes galas y cenas corporativas. «Es demasiado para ti en tu condición», decía, su tono una mezcla perfecta de preocupación y desdén. «Necesitas descansar. Por el bebé». Esa noche, el silencio era más pesado de lo habitual. Se estaba gestando una tormenta afuera.
El viento sacudía los ventanales emplomados. Se suponía que Daniel llegaría a casa hace horas. Volaba de regreso de una negociación de fusión crítica en Madrid. Había prometido que no se perdería el nacimiento por nada. Su hijo, su heredero, nacería cualquier día. Carlota se sentó en el borde de su enorme cama, una sola lámpara proyectando un cálido resplandor sobre sus tobillos hinchados. Miró su teléfono. Una punzada de soledad la golpeó al ver fotos de sus amigos con sus maridos, sus manos entrelazadas. Abrió el Instagram de Daniel. Su perfil era una obra maestra curada de éxito. Él tocando la campana en la bolsa de valores, él estrechando la mano de políticos, él posando junto a su último coche deportivo. La última foto era de hacía 2 días, una toma del horizonte de Madrid, con la leyenda: cerrando tratos, construyendo imperios, empresas del sol. Casi 1 millón de me gusta. De repente, un dolor agudo y punzante le recorrió la espalda baja, envolviendo su abdomen como una banda de acero. Jadeó, dejando caer el teléfono sobre la mullida alfombra. Esperó, respirando por la nariz, su corazón golpeando contra sus costillas. Pasaron los minutos. Luego otra ola, más fuerte esta vez. Era eso. No había error posible. Su mano tembló mientras marcaba el número de Daniel. Sonó 1, 2, 3 veces antes de ir al buzón de voz. Hola, has llamado a Daniel. Deja un mensaje. Lo intentó de nuevo. Buzón de voz. El pánico comenzó a cuajarse en su estómago. Siempre contestaba. Siempre. Le envió un texto frenético. El bebé está a punto de nacer. Está sucediendo ahora mismo. Llámame. Los 3 pequeños puntos aparecieron, indicando que estaba escribiendo. Un alivio la invadió. Luego llegó la respuesta. No puedo hablar. En las etapas finales del trato, los abogados están aquí. Este es el momento del 1 billón de euros, Cari. Aguanta. Llegaré tan pronto como pueda. Aguanta, susurró a la habitación vacía. Aguanta. Otra contracción la atrapó, más poderosa que la anterior. Gritó, doblándose. Esto no era una progresión lenta. Era un tren de carga. Supo con una certeza primitiva que no tenía horas. El momento del 1 billón de euros. El nacimiento de su hijo se redujo a un inconveniente que se interponía en el camino de un trato. Lágrimas de dolor y furia corrían por su rostro. Estaba sola, completa y totalmente sola, en su grandiosa y silenciosa mansión. Con dedos temblorosos, se desplazó por sus contactos, pasando a su madre, que vivía en otra ciudad, pasando al conductor al que podría llamar. Necesitaba una amiga. Presionó el nombre de Laura. Laura, su compañera de universidad, una maestra de arte con los pies en la tierra, que siempre veía a través de la pulida fachada de Daniel, respondió al primer timbrazo. «Hola, ¿estás bien?» «Laura», Carlota sollozó, la palabra atrapada en su garganta. «Se me acaba de romper la fuente. Las contracciones son tan fuertes. Y Daniel no contesta». No hubo juicio en la voz de Laura, solo una acción inmediata y enfocada. «Ok, Carlota, respira. Estoy a 5 minutos de distancia. Salgo ahora. ¿Has llamado al médico?» «No. Lo llamé a él primero», Carlota admitió. La vergüenza le quemaba la garganta. «Claro que lo hiciste», dijo Laura suavemente. «Entonces, llama al médico. Abre la puerta principal. Estaré allí antes de que cuelgues. Lo haremos. Tú y yo». Mientras Carlota volvía a deslizar su teléfono en su bolso para el hospital,
Otro texto de Daniel zumbó en la mesita de noche. No pudo resistirse a mirar. No te preocupes. Ya he arreglado la suite de máxima seguridad en el hospital. Solo diles mi nombre. No he escatimado en gastos para mi chico. Ni siquiera había preguntado si era un chico. Simplemente lo había asumido. Otro gran gesto. Una demostración vacía y sin sentido. No había escatimado en gastos, excepto en lo único que importaba: él mismo. El dolor que siguió no tuvo nada que ver con el parto. Fue la agonía de una pieza desgarradora de paz dorada. La sala de maternidad del Hospital de la Misericordia era exactamente como Daniel lo había arreglado. Una suite privada que parecía más una habitación de hotel de 5 estrellas que una habitación de hospital. Tenía una sala de estar separada, un minibar completamente abastecido, lo que parecía una broma cruel en ese momento, y vistas panorámicas de la ciudad. Pero el lujo se perdió en Carlota. Para ella, el pitido del monitor fetal era una cuenta regresiva incesante, y el olor antiséptico un recordatorio constante de su cruda realidad. Laura era un torbellino de calma eficiencia. La guió a través de su respiración, le limpió la frente con un paño frío e intervino con las enfermeras, traduciendo los gemidos de dolor de Carlota en actualizaciones coherentes. Durante 6 horas fueron un equipo. Durante 6 horas, Carlota intentó sacar a Daniel de su mente, centrándose solo en la tarea monumental que tenía entre manos. Trató de conjurar su rostro, de imaginarlo sosteniendo su mano, pero la imagen era borrosa, reemplazada por la fría luz azul de sus mensajes de texto. «Es un tonto, Carlota», murmuró Laura durante una breve calma entre contracciones, su voz impregnada de una furia que Carlota estaba demasiado agotada para sentir. Un tonto con pedigrí de clase mundial. Está muy motivado», susurró Carlota, la defensa sonando débil incluso para sus propios oídos. «Él está pasando por encima de ti», replicó Laura, no sin amabilidad. A medida que el parto se intensificaba, la doctora, una mujer amable llamada doctora Tanalba, se preocupó. «Tu presión arterial está subiendo, Carlota. El bebé muestra algunas señales de angustia. Necesitamos que intentes relajarte». Relajarse. La palabra era un absurdo. ¿Cómo podía relajarse cuando cada fibra de su ser estaba siendo destrozada física y emocionalmente? Se sentía como un barco siendo arrancado de sus amarras en un huracán. Cerró los ojos tratando de encontrar un lugar tranquilo, pero todo lo que vio fue el eco de su mansión vacía. Fue durante una contracción particularmente agotadora, cuando los nudillos de Carlota estaban blancos de agarrar el riel de la cama, que Laura sacó su teléfono, con la intención de enviar un mensaje a su propio marido. Con la ociosidad, abrió Instagram para calmar el ruido en su propia mente, y luego se quedó paralizada. Su rostro se puso pálido, su mandíbula se relajó. Se quedó mirando la pantalla, su pulgar flotando inmóvil. «Laura, ¿qué pasa?», jadeó Carlota, la contracción retrocediendo. «¿Son malas noticias?». Laura levantó la vista, sus ojos abiertos con un horror tan profundo que trascendía la ira. No sabía qué hacer. Mostrarle sería una crueldad de proporciones inimaginables, pero esconderlo se sentía como un tipo diferente de traición. «Laura, me estás asustando. ¿Qué hay en tu teléfono?». La voz de Carlota era más aguda ahora, impregnada de un nuevo tipo de miedo. Sin decir una palabra, Laura le dio la vuelta al teléfono. La pantalla se grabó a fuego en la memoria de Carlota, una fotografía de alta definición de su infierno personal.
Era una publicación de una cuenta que ella reconocía vagamente, una notoria influencer y modelo llamada Crystal Vixen. La foto fue tomada dentro de un jet privado, los asientos de cuero crema y la madera pulida brillando. En el centro del encuadre estaba Daniel. No llevaba el traje que supuestamente había usado para su reunión en Madrid. Llevaba una camisa de lino informal y de aspecto caro, su brazo envuelto posesivamente alrededor de la diminuta cintura de cristal. La impresionante e imposiblemente esbelta Cristal hacía un puchero a la cámara, sosteniendo una copa de champán. Daniel sostenía una copa a juego, con una sonrisa triunfante, casi engreída, en su rostro. Pero fue el pie de foto lo que le dio el golpe mortal. Por nuevos comienzos con mi único y verdadero amor. Sabe cómo tratar a su reina. Su rumbo a Cádiz. La publicación tenía una marca de tiempo de hace una hora. Mientras ella estaba aquí gritando de agonía, él estaba en un jet privado a Cádiz. Con ella. No estaba cerrando un trato de 1.000 millones de euros. Estaba celebrando un nuevo comienzo. Un sonido escapó de la garganta de Carlota. Un grito crudo y herido que era parte dolor, parte rabia. Fue el sonido de un universo colapsando. El monitor cardíaco al lado de su cama comenzó a chillar. Su pitido rítmico se convirtió en una alarma frenética y aguda. ¿Qué está pasando? La doctora Alba se apresuró a entrar, seguida por 2 enfermeras. «Saca ese teléfono de aquí», ordenó la doctora, viendo la fuente de la angustia. Pero el daño ya estaba hecho. La imagen estaba grabada a fuego en la parte posterior de los párpados de Carlota. La mentira no era solo que estaba ausente. La mentira era todo. Toda su vida. La preocupación por su salud, el imperio que él estaba construyendo para ellos, las promesas susurradas en la oscuridad. Todo era una farsa. «Carlota, mírame», dijo la doctora Alba, su voz firme pero suave. «Olvídalo. Él no está aquí. Tú estás aquí. Tu bebé está aquí. Y te necesita ahora mismo. Necesitas concentrarte. Necesitas empujar». Algo dentro de Carlota se rompió. El dolor, la traición, la humillación aplastante no desaparecieron. Se cristalizaron. Se transformaron de un veneno debilitante a un combustible volátil de alto octanaje. Él quería construir un imperio. Ella estaba a punto de dar a luz el único legado que realmente importaría, y lo haría sola. Su dolor se convirtió en poder. Su tristeza se convirtió en fuerza. Con un rugido primitivo que pareció sacudir los cimientos del hospital, ella pujó, canalizando cada gramo de su corazón destrozado en el acto físico de la creación. No solo estaba empujando a un bebé al mundo, estaba empujando a Daniel fuera de su alma. Y en ese momento, bajo las duras luces fluorescentes, rodeada por la cacofonía de la maquinaria médica y el fantasma de una traición digital, Samuel nació. Era pequeño, perfecto, y gritaba con todas sus fuerzas. Cuando la enfermera lo colocó en el pecho de Carlota, su diminuto cuerpo arrugado cálido contra su piel, sus lágrimas finalmente llegaron. No eran lágrimas de alegría, ni de tristeza, ni de ira. Eran lágrimas de pura e inmaculada transformación. La Carlota que había entrado en este hospital se había ido. En su lugar había una madre y una mujer que nunca, jamás, volvería a ser una tonta. Los 2 días siguientes al nacimiento de Samuel fueron un borrón de caos silencioso. Las enfermeras iban y venían, revisando los signos vitales, ofreciendo consejos sobre lactancia
y arrullando al bebé. Laura permaneció como una presencia inquebrantable, atendiendo llamadas de los preocupados padres de Carlota e interceptando los ostentosos y lujosos arreglos florales que comenzaron a llegar de la oficina de Daniel, cada uno con una tarjeta genérica preimpresa. Felicidades por nuestro hermoso niño. Carlota le ordenó a las enfermeras que los donaran a la sala general. No los quería. No quería nada que hubiera sido tocado por su dinero o sus mentiras. Pasó las horas en un capullo tranquilo y concentrado con su hijo. Memorizó la forma de sus orejas, el pequeño remolino de cabello oscuro en su cabeza, la forma en que su pequeña mano se acurrucaba instintivamente alrededor de su dedo. Cada vez que lo miraba, un amor feroz y protector la invadía tan potente que la dejaba sin aliento. Este diminuto e indefenso humano era su mundo ahora. Era el ancla en su tormenta. Su teléfono había estado en silencio. No hubo llamadas ni textos de Daniel desde el del hospital. Ella sabía por qué. Él estaba en Cádiz viviendo su bendito nuevo comienzo. El pensamiento envió un trozo de hielo a través de sus venas, pero se negó a dejar que la destrozara. El momento de las lágrimas había terminado. Ahora era el momento de la estrategia. La tercera mañana, mientras amamantaba a Samuel a la luz del sol que entraba por la ventana, su teléfono finalmente zumbó. El nombre de Daniel parpadeó en la pantalla. Laura, que estaba empacando la bolsa de Carlota para el alta, miró. «No contestes». «No», dijo Carlota, su voz sorprendentemente firme. «Tengo que hacerlo. Solo una vez». Cambió a Samuel al otro brazo y respondió, poniendo el teléfono en altavoz. «Carlota, hola cariño». Su voz era despreocupada, jovial, la voz de un hombre sin una preocupación en el mundo. «Perdona, he estado completamente desconectado. Esta fusión fue una verdadera bestia. Hablamos de sesiones las 24 horas del día. Acabo de aterrizar de nuevo en Madrid. Voy de camino al hospital ahora. ¿Alguna noticia? ¿Nuestro pequeño campeón decidió hacer su debut?» La mentira casual y descarada era tan audaz que era casi impresionante. Ni siquiera se había molestado en comprobar si ella había tenido al bebé. Simplemente asumió que su línea de tiempo era la única que importaba. La cara de Laura era una máscara de desprecio. Carlota, sin embargo, sintió una extraña calma escalofriante asentarse sobre ella. «Sí, Daniel», dijo, su tono desprovisto de cualquier emoción. «Tuve al bebé hace 2 días». Hubo una breve pausa al otro lado. «2 días, wow, eso es fantástico. Un niño, ¿verdad? Lo sabía». «Qué valiente, ¿eh? Te dije que podías manejarlo. Estaré allí en 20 minutos. No puedo esperar a ver a mi hijo». «Mi hijo». La posesividad en su voz le rascó el último nervio. «No», dijo ella. La línea se quedó en silencio de nuevo. «¿No qué?» «No vengas en 20 minutos. Puedo intentar llegar más rápido. El tráfico es solo...» «No, Daniel», lo interrumpió, su voz tan fría y afilada como el acero quirúrgico. «No vengas al hospital. No vengas a la casa. No intentes verme. Y no intentes verlo a él». El silencio al otro lado de la línea ahora era pesado, de confusión. «¿De qué estás hablando, Carlota? ¿Estás bien? ¿Las hormonas te están afectando? Las enfermeras dijeron que el posparto puede ser difícil». «Estoy perfectamente bien», afirmó ella. «De hecho, no creo haber visto las cosas más claramente en toda mi vida. Vi tu publicación de Instagram, Daniel. O mejor dicho, vi la de Cristal». El silencio que siguió fue diferente. No era confusión. Era el silencio muerto y pesado de un hombre atrapado. «Ah,
fue todo lo que logró decir. Sí, imitó Carlota. Mientras yo estaba de parto, tú volabas a Cádiz con ella para celebrar tu nuevo comienzo. Así que vete, disfrútalo. Pero ese nuevo comienzo no nos incluirá a mí ni a mi hijo. Carlota, estás exagerando, tartamudeó finalmente, su voz cambiando de despreocupada a defensiva. Fue un estúpido error. Un momento de debilidad. No significó nada. Ya sabes la presión a la que estoy sometido. Esta empresa. Nuestro futuro. Detente, dijo ella, la única palabra, con tanto peso que pareció succionar el aire de la habitación. Simplemente deja de hablar. Solo tengo una cosa más que decirte. Si deseas tener más comunicación con respecto a este asunto, puedes dirigirte a mi abogada. ¿Tu abogada?, se burló él, un toque de su vieja arrogancia regresando. No seas ridícula. Hablaremos de esto cuando llegue. No vamos a involucrar a abogados. Tenemos un acuerdo prenupcial por una razón. Tengo un hijo por una razón, Daniel, y lo protegeré. Adiós. Terminó la llamada, su dedo presionando la pantalla, con una finalidad que resonó profundamente en sus huesos. Miró a Samuel, que se había quedado dormido en su pecho, su pequeña boca ligeramente abierta. Una ola de amor feroz, casi primitiva, la invadió. Ok, dijo Laura, rompiendo el silencio, sus ojos brillando de admiración. Eso fue lo más rudo que he presenciado en mi vida. Carlota esbozó una sonrisa débil y acuosa. Siento que voy a vomitar, pero también me siento libre. ¿A qué abogada vas a llamar?, preguntó Laura suavemente. Necesitas un tiburón, Carlota. Un gran tiburón blanco. La mente de Carlota regresó a una conversación de hace años, antes de la boda. Su padre, un hombre de dinero antiguo y escepticismo arraigado, la había sentado. Le había gustado la ambición de Daniel, pero desconfiaba de su ostentación. Espero estar equivocado con él, cariño, le había dicho. Pero la esperanza no es una estrategia. Si lo peor alguna vez sucede, este es el nombre que debes llamar. No me llames a mí. No llames a tu madre. Llámala a ella. Ella manejó la batalla de herencia más contenciosa de tu abuelo. Ella no solo gana, ella desmantela. Había escrito un nombre y un número en un trozo de su membrete personal, y lo había sellado en un sobre que Carlota había guardado en una caja de seguridad. Sé exactamente a quién llamar, dijo Carlota, su resolución endureciéndose. Tráeme mi bolso. Es hora de hacer la segunda llamada más importante de mi vida. Marcó el número de memoria. Una voz nítida y profesional respondió. Finch y Asociados. Mi nombre es Carlota Sterling, dijo, su voz clara y fuerte. Necesito hablar con la señorita Rosalinda Finch. Es un asunto personal. Un divorcio. Hubo una pausa y luego la recepcionista dijo. Un momento, señora Sterling. Unos segundos después, una nueva voz apareció en la línea. Era tranquila, medida y irradiaba una inteligencia inquietante. Soy Rosalinda Finch. ¿En qué puedo ayudarla, señora Sterling? Carlota respiró hondo y comenzó a contar su historia. No dejó nada fuera. El embarazo solitario, los mensajes de texto despectivos, el parto agonizante y la traición final y brutal, transmitida en Instagram para que todo el mundo la viera. Cuando terminó, hubo un momento de silencio. Carlota se preocupó de haber dicho demasiado, de sonar histérica. Pero cuando la señorita Finch habló, su voz no era de simpatía, era táctica. ¿Lo publicó en una plataforma pública de redes sociales?, preguntó la señorita Finch. Sí, confirmó Carlota. ¿Y tienes una captura de pantalla de esta publicación con el pie de foto y la marca de tiempo? Mi amiga Laura la tiene. Excelente, dijo la señorita Finch,
con un toque de algo que sonaba a satisfacción en su tono. Los hombres con grandes egos a menudo cometen grandes errores. Este es uno muy grande. Señora Stirling, disfrute de estos primeros días con su hijo. No se relacione con su marido. No responda a sus mensajes de texto, correos electrónicos o llamadas. Bloquee su número si es necesario. Déjelo entrar en pánico. Mi oficina tendrá a alguien en el hospital en 1 hora para recoger su firma en un contrato de servicios y un aviso de separación formal. Se le servirá el aviso a más tardar al final del día. Él eligió hacer pública su vida privada. Simplemente responderemos en el foro legal apropiado. Mencionó nuestro acuerdo prenupcial, dijo Carlota en voz baja. Dijo que era de hierro. Rosalinda Finch en realidad se rió. Era un sonido seco y agudo. Oh, me encanta cuando los llaman de hierro. Siempre es tan satisfactorio mostrarles dónde está el óxido. Déjeme a mí el acuerdo prenupcial, señora Stirling. Usted preocúpese solo por su hijo. Cuando Carlota colgó el teléfono, el mundo se sentía diferente. El futuro era aterrador e incierto. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que era suyo para escribir. ¿Qué creen que pasará ahora? ¿Logrará Daniel recuperarse de este duro golpe? ¿O su arrogancia lo llevará a un final, aún peor? Comparte tus predicciones en los comentarios. Daniel llegó a la hacienda Greystone, no con un gemido, sino con un estruendo. Entró a la fuerza por las puertas principales. Un cerrajero de emergencia lo acompañaba, y su rostro era una máscara estruendosa de indignación. Había esperado encontrar a una Carlota llorosa e histérica, lista para ser apaciguada con disculpas y un regalo de parto ridículamente caro. En cambio, encontró una habitación del bebé vacía, un armario despejado de las pertenencias de su esposa, y un sobre blanco y nítido en la isla de mármol de la cocina. Dentro había una carta de Finch y asociados, notificándole formalmente que Carlota Stirling había contratado sus servicios y estaba solicitando el divorcio por motivos de adulterio y crueldad extrema. También incluía una orden de restricción temporal que le impedía acercarse a menos de 500 metros de Carlota o Samuel. Su furia fue inmediata y volcánica. Llamó al teléfono de Carlota una docena de veces, y cada llamada iba directamente al buzón de voz. Llamó a Laura, quien respondió solo para decir: «Ella no tiene nada que decirte, Daniel. Contrata a un abogado», antes de colgar. Él contrató a un abogado. Llamó a Arturo Coleman, un abogado corporativo conocido por sus tácticas agresivas y su creencia de que cualquier problema podía resolverse con suficiente dinero e intimidación. «Es una extorsión, Daniel», Arturo rugió por teléfono. «Ella está emocional en el posparto. Su abogada barracuda se está aprovechando. Los apartaremos. El acuerdo prenupcial es una fortaleza. Ella obtiene el pago único estipulado, un poco de manutención infantil, y eso es todo. Volverá arrastrándose cuando se dé cuenta de que no puede pagar su estilo de vida sin ti». Reasegurado, Daniel adoptó una postura de arrogante desafío. Permitió que su equipo de relaciones públicas filtrara historias cuidadosamente curadas a las columnas de chismes, susurros sobre la fragilidad emocional preexistente de Carlota y la inestabilidad posparto, pintándolo como un marido preocupado tratando de navegar por una situación difícil. Él creyó que era solo cuestión de tiempo antes de que ella cediera. La primera reunión preliminar tuvo lugar 3 semanas después, en una sala de conferencias estéril, en un bufete de abogados neutral. Daniel y Arturo Coleman se sentaron en un lado de una mesa de caoba pulida.
En el otro lado se sentó Rosalinda Finch, su cabello plateado recogido en un moño severo. Sus ojos no se perdían nada. Carlota no estaba presente. La señorita Finch había insistido en que no era necesario. Arturo comenzó con una confianza fanfarrona. Vamos al grano, Rosalinda. Mi cliente está preparado para ser generoso, más generoso de lo que exige el acuerdo prenupcial en aras de una resolución rápida y privada. Él ama a su esposa y está profundamente preocupado por su bienestar. Quiere la custodia 50-50 de su hijo y está dispuesto a ofrecer un pago adicional único para resolver este asunto amistosamente. Rosalinda Finch escuchó pacientemente, con las manos entrelazadas delante de ella. No tomó ni una sola nota. Cuando Arturo terminó, deslizó una elegante tablet a lo largo de la mesa. Antes de que hablemos de generosidad, dijo, su voz peligrosamente tranquila, hablemos de hechos. En la pantalla estaba la infame publicación de Instagram, luego otra imagen, un primer plano de la geoetiqueta, Cádiz, España. A esto le siguió una serie de documentos, manifiestos de vuelo para un jet privado alquilado por Empresas del Sol, folios de hotel de una suite presidencial en un resort de lujo en Cádiz, reservada a nombre de Daniel, extractos de la tarjeta de crédito Amex Corporativa de Empresas del Sol. Los extractos detallaban miles de euros en cargos, masajes para parejas, joyas de alta gama de una boutique en el vestíbulo del resort, cenas íntimas para dos. Todo con marca de tiempo durante las 48 horas en que Carlota estuvo de parto y recuperación. Esto es lo que la ley se refiere como disipación de activos matrimoniales, afirmó la señorita Finch con calma. Mientras mi cliente estaba sufriendo un evento médico que ponía en peligro su vida para traer al mundo al hijo del señor Daniel, el señor Daniel estaba usando fondos que legalmente se consideran propiedad conyugal para financiar un romance adúltero. El jet, el hotel, los regalos, todo está aquí. Miles y miles de euros. Si bien su acuerdo prenupcial de hierro protege los activos prematrimoniales y las acciones de la compañía del señor Daniel, no lo protege del despilfarro fraudulento. Recuperaremos cada céntimo y algo más por daños y perjuicios. La confiada sonrisa de Arturo Coleman flaqueó. Esto era más que un simple romance, era una malversación financiera documentada. Era una grieta en la fortaleza. Eso es un problema contable menor, fanfarroneó. Un error de redondeo para un hombre de sus medios. Para un juez es un patrón de comportamiento, replicó la señorita Finch suavemente. Habla del carácter. Habla de una profunda falta de respeto por la sociedad conyugal. Será muy convincente cuando discutamos la custodia. Daniel, que había estado en silencio, finalmente habló, su voz tensa por la ira. Quiero ver a mi hijo. Mi cliente es la única custodia legal y física del niño en este momento, respondió la señorita Finch sin mirarlo. Dadas las circunstancias de su abandono, no creemos que usted tenga los mejores intereses del niño en el corazón. Acordaremos una visita supervisada, 1 hora a la semana, en una instalación aprobada por el tribunal, pendiente de una evaluación psicológica completa. ¡Eso es indignante! Daniel golpeó la mano sobre la mesa. Lo que es indignante, dijo la señorita Finch, su mirada finalmente fija en la de él, es publicar una foto con su amante mientras su esposa está de parto. Todo lo que sigue es simplemente una consecuencia. Estas son nuestras condiciones iniciales. Carlota obtiene la hacienda Greystone. Se compró durante el matrimonio y es un activo conyugal. Ella obtiene la custodia legal y física completa de Samuel.
La manutención infantil se calculará en función de sus ingresos reales, incluyendo todas las ventajas corporativas que nuestros contadores forenses están disfrutando diseccionar actualmente. Y finalmente, un acuerdo punitivo por la disipación de activos y el estrés emocional causado por su romance público y humillante. Arturo Coleman se rió, un sonido hueco y forzado. Estás soñando, Rosalinda. Ningún juez anulará ese acuerdo prenupcial. Él nunca aceptará esto. Rosalinda Finch ofreció una pequeña sonrisa, una sonrisa de quien sabe algo. Era una visión aterradora. Oh, él aceptará o se enfrentará a una situación mucho, mucho peor. Comenzó a recoger sus cosas. Verá, señor Coleman, usted y su cliente están librando una batalla por unos pocos millones de euros y una casa. Creen que esto es un caso de divorcio. Es mucho más que eso. Han estado mirando el acuerdo prenupcial, pero no han estado mirando la letra pequeña de Empresas del Sol en sí. Yo sí la he mirado. Se puso de pie, su mirada fija en Daniel. Considere esta su única oferta de una salida elegante. Le sugiero que la tome. Tiene 48 horas para aceptar. Después de eso, la verdadera bomba cae. Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando un silencio atónito y el débil y persistente olor a victoria a su paso. Daniel se quedó mirando la puerta, un frío nudo de temor apretándose en su estómago por primera vez. ¿Qué quería decir con la letra pequeña de su empresa? Era su empresa. La construyó. Era suya. ¿No lo era? Las siguientes 48 horas fueron un crisol para Daniel. Su arrogancia luchó con una sensación de pavor insidiosa e inusual. Arturo Coleman le aseguró que era un farol, una táctica de miedo estándar de una abogada cara. No tiene nada, Daniel. Está tratando de asustarte para que aceptes un maltrato. Daniel trató de creerle. Siguió los movimientos, reuniéndose con su equipo legal, planificando su contraofensiva. Pero las palabras de la señorita Finch resonaban en su mente. ¿Crees que esto es un caso de divorcio? Es mucho más que eso. Él arremetió. Hizo que su equipo de relaciones públicas redoblara la apuesta, filtrando una historia sobre Carlota, negándole el acceso a su hijo recién nacido enfermo. Una invención completa, para pintarla como vengativa e inestable. La historia tuvo cierta atracción, pero también tuvo un efecto no deseado. Solidificó la resolución de Carlota y, lo que es más importante, enfureció a su padre, don Guillermo Herrera. Guillermo era un hombre tranquilo y poderoso de la antigua y adinerada Barcelona, del tipo de riqueza que susurra en lugar de gritar. Había observado el ascenso de Daniel con un ojo cauteloso y solo lo había tolerado por el bien de Carlota. Ver a su hija y a su nieto recién nacido calumniados en la prensa fue la gota que colmó el vaso. Hizo una sola llamada telefónica a Rosalinda Finch. «Los guantes están fuera, Rosalinda. Acaba con esto». El plazo de 48 horas pasó. El equipo de Daniel envió una contraoferta ridículamente baja, apegándose a los términos originales del acuerdo prenupcial y demandando la custodia compartida. La oficina de Rosalinda Finch respondió solicitando una conferencia de conciliación de emergencia, convocándolos a su oficina en un rascacielos del centro. El ambiente era diferente esta vez. El aire crepitaba con tensión. Daniel y Arturo entraron todavía con la misma pose, pero la confianza era tensa. Rosalinda Finch no estaba sola. Sentado a su lado, había un caballero mayor de aspecto severo que no reconocieron. «Señores, por favor,
Siéntense, dijo la señorita Finch. Creo que saben que mi cliente no acepta su contraoferta. Les aconsejé que aceptaran nuestro trato. Optaron por no hacerlo. Así que pasamos a la siguiente fase. Hizo un gesto al hombre a su lado. Este es el señor Alistair Hayes, fideicomisario del Fideicomiso Familiar Herrera. Daniel frunció el ceño. El Fideicomiso Herrera. Ese era el dinero de la familia de Carlota. No tenía nada que ver con él. Antes de discutir más a fondo el divorcio, continuó la señorita Finch, necesitamos aclarar un malentendido fundamental que parece tener, señor Daniel. Usted opera bajo la suposición de que la riqueza que está tratando de proteger tan desesperadamente es, de hecho, su riqueza. Arturo Coleman se rió entre dientes. Rosalinda, tenemos los papeles de constitución. Daniel es el fundador y accionista mayoritario de Empresas del Sol. Esto no está en disputa. Oh, pero sí lo está, dijo la señorita Finch, su voz bajando a un susurro casi conspirador. Deslizó un grueso documento encuadernado en cuero sobre la mesa. No era una demanda de divorcio. Era un acuerdo de fideicomiso fechado hace 12 años. Por favor, pasen a la página 47, artículo 9, instruyó ella. Las manos de Daniel temblaron ligeramente al abrir el documento. Su propio abogado se inclinó, un ceño fruncido surcando su frente. El artículo 9 se titulaba Iniciativa de Capital Inicial, Empresas del Sol. La señorita Finch elaboró, su voz cortando el silencio. Hace 12 años, señor Daniel, usted era un joven ambicioso con una idea brillante, pero sin capital. Se acercó al padre de su entonces novia, Carlota, para pedirle un préstamo. El señor Herrera, siendo un hombre prudente, se negó a darle un préstamo personal. También se negó a invertir directamente. En cambio, vio una oportunidad. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. El Fideicomiso Familiar Herrera, bajo la guía del señor Herrera, proporcionó la totalidad del capital inicial de 5 millones de euros para fundar su empresa. Sin embargo, no fue una inversión en usted. Fue una inversión a través de usted. Los fondos se desembolsaron de un subfideicomiso con mi cliente, Carlota Herrera Sterling, como única beneficiaria principal. La sangre de Daniel se heló. Recordaba la reunión. Don Guillermo había sido inescrutable, aceptando la financiación a través de su oficina familiar. Daniel había estado tan emocionado de conseguir el dinero que no había escudriñado la montaña de papeleo que su primer abogado, menos experimentado, había aprobado. Pensó que era solo un lenguaje de inversor complejo. Según este acuerdo, continuó la señorita Finch, presionando su ventaja, usted, señor Daniel, fue instalado como director ejecutivo y se le otorgó una participación del 20% en el capital por su trabajo, junto con un generoso salario. El 80% restante, el interés de control, siguió siendo propiedad del fideicomiso, mantenido para su beneficiaria, Carlota. Usted fue, a todos los efectos, el gerente altamente remunerado del activo de Carlota. «Esto es una locura», farfulló Daniel, mirando a Arturo, cuya cara se había puesto blanca como la tiza mientras escaneaba el documento. «Yo lo construí. Las noches en vela, los tratos, la estrategia, todo eso fui yo. Y fue compensado generosamente por su trabajo», dijo el señor Hayes, el fideicomisario, que habló por primera vez, su voz un barítono áspero. Pero la fundación, la propiedad, nunca fue suya. Siempre fue para Carlota y para sus hijos. Luego vino el golpe final y devastador. «Por favor,
Pasen a la página 52, artículo 11, dijo la señorita Finch. La cláusula de integridad familiar. Podemos llamarlo una cláusula de moralidad por simplicidad. Su dedo golpeó el párrafo. La cláusula establece que el puesto y la participación en el capital del director ejecutivo están supeditados a defender la dignidad y la estabilidad de la unidad familiar de la beneficiaria principal. Enumera específicamente los motivos para la terminación inmediata y la pérdida de todas las acciones y beneficios. Los motivos incluyen una condena penal, fraude financiero. Hizo una pausa, sus ojos fijos en los de Daniel, o un acto de deserción o infidelidad pública que traiga vergüenza o humillación pública a la beneficiaria o a sus hijos. Recogió una copia impresa de la publicación de Instagram de Crystal Vixen y la dejó caer suavemente sobre el acuerdo de fideicomiso. Su viaje a Cádiz, declaró la señorita Finch, la finalidad en su voz, como el mazo de un juez, no fue solo motivo de divorcio. Fue una violación directa del acuerdo de fideicomiso que sustenta toda su existencia profesional. Al publicar esa foto, no solo traicionó a su esposa, señor Daniel, activó la cláusula de integridad. Se despidió efectivamente a sí mismo. Perdió su participación del 20%, su salario y su puesto como director ejecutivo de Empresas del Sol. La habitación cayó en un silencio sepulcral. La bomba no solo había sido lanzada, había vaporizado todo el mundo de Daniel. No era un millonario que luchaba por un acuerdo de divorcio. Era un hombre desempleado sentado en una oficina a punto de ser demandado por la mujer, que ahora se daba cuenta de que había sido su jefa todo el tiempo. La compañía que él llamaba suya, el imperio del que se jactaba de haber construido, la misma fuente de su poder e identidad, nunca le había pertenecido realmente. Todo se construyó sobre la base de la familia de ella, una base que él acababa de dinamitar con un solo clic de cámara. Arturo Coleman cerró lentamente el documento. Miró a su cliente, luego a Rosalinda Finch. Se aclaró la garganta. «Mi cliente», dijo, su voz un susurro ronco, «necesitará un momento». Las consecuencias no fueron una tormenta, sino una demolición silenciosa, rápida y total. El mundo de Daniel se desmanteló con una eficiencia brutal. Sus abogados confirmaron que el acuerdo de fideicomiso Herrera era inatacable. Fue una clase magistral de previsión legal, elaborada por un patriarca que había planeado para lo peor mientras esperaba lo mejor. Luchar contra él habría supuesto incurrir en millones en honorarios legales que ya no tenía, sin ninguna posibilidad de éxito. Él firmó todo. Firmó los papeles de divorcio, aceptando todos los términos de Carlota. Firmó los documentos corporativos renunciando a su título y perdiendo sus acciones en Empresas del Sol. Firmó las llaves de la hacienda Greystone. En una semana, pasó de ser un titán de la industria a un hombre con una sola cuenta bancaria del tamaño de una indemnización por despido y una reputación empañada. La noticia de su destitución de la compañía, que supuestamente fundó, envió ondas de choque a través del mundo de los negocios. La historia oficial, hábilmente hilada por un equipo de gestión de crisis contratado por el fideicomiso, fue que el señor Sterling se retiraba para buscar nuevas empresas y que la Junta estaba agradecida por sus años de servicio. Pero la verdad siempre tiene una forma de filtrarse. Crystal Vixen, al enterarse de que su rey había sido destronado y que su reino nunca fue suyo para empezar, se desvaneció de su vida tan rápido como había aparecido. Su Instagram fue limpiado de cualquier mención a él. Sus llamadas no obtuvieron respuesta.
Sus amigos de conveniencia en los negocios y la política de repente se volvieron muy difíciles de contactar. Daniel se quedó sin nada más que el eco de su propia arrogancia. El gran imperio que pensó que había construido era un espejismo, y ahora era solo un hombre deambulando en un desierto de su propia creación. Se le concedieron sus visitas supervisadas de 1 hora con Samuel, celebradas en una habitación estéril, con una trabajadora social vigilando cada uno de sus movimientos. Miraba al bebé, este pequeño pedazo de una vida que había tirado tan descuidadamente, y no veía un legado, sino un monumento a su propio fracaso espectacular. Mientras tanto, en las tranquilas habitaciones iluminadas por el sol de la hacienda Greystone, una nueva vida estaba comenzando. Carlota, con el pleno respaldo del fideicomiso y de su padre, tomó su lugar no como una ex esposa vengativa, sino como una líder tranquila y decisiva. No estaba interesada en dirigir la compañía día a día. No tenía ilusiones sobre su experiencia en medios digitales. En cambio, se convirtió en la matriarca de su futuro. Estableció una junta directiva, compuesta por ejecutivos experimentados y los asesores financieros más confiables de su padre. Promovió a la brillante y modesta mujer, que había sido la directora de operaciones de Daniel durante años, al puesto de directora ejecutiva, recompensando la lealtad y la competencia por encima de la ostentación y el ego. Su única directriz para la nueva dirección era dirigir la empresa con integridad, para construir algo duradero y honorable para su hijo. Su vida ya no se definía por el silencio cavernoso, sino por los pequeños y felices sonidos de un bebé balbuceando en su cuna. Las cortinas de terciopelo fueron descorridas, dejando que la luz inundara las habitaciones. La opresiva calidad de museo de la mansión dio paso al cómodo desorden de un hogar real. Laura era una visitante frecuente, arrullando a Samuel y maravillándose con el cambio en su amiga. «Nunca te había visto tan poderosa», dijo Laura una tarde mientras se sentaban en el suelo de la habitación del bebé, construyendo una torre de bloques, que Samuel derribó inmediatamente con un grito encantado. Carlota sonrió, una sonrisa genuina y tranquila que llegaba a sus ojos. «No sé si poderosa, pero me siento como yo misma. La persona que era antes. Traté de encogerme para encajar en su mundo». Miró por la ventana sobre los extensos céspedes verdes que ahora eran verdaderamente suyos y de su hijo. Raramente pensaba en Daniel. Era un fantasma de otra vida, una lección aprendida de la manera más dolorosa imaginable. No había amargura en su corazón, solo una calma, una resolución férrea. Ella no había buscado venganza. La venganza era una emoción caliente y desordenada. Lo que había recibido era mucho más profundo. Era justicia, un reequilibrio tranquilo y ordenado de la balanza. Recogió a Samuel, abrazándolo, el olor a talco de bebé llenando sus sentidos. Él era su imperio, su legado, su nuevo comienzo. Y era un comienzo construido no sobre mentiras y traiciones, sino sobre una base de amor inquebrantable y una fuerza duramente ganada. El futuro era suyo para escribir, y por primera vez las páginas estaban bellamente, felizmente en blanco. 3 años pasaron. Las estaciones en la ciudad se volvieron con una indiferencia confiable, cada una borrando un poco más del pasado. La hacienda Greystone ya no era un monumento silencioso a un matrimonio roto, sino un hogar lleno del gozoso caos de un niño pequeño. Samuel, ahora un bullicioso niño de 3 años, con los ojos brillantes de su madre
y un mechón terco de cabello oscuro. Tenía una risa que podía llenar cada habitación. Carlota se había instalado en su nuevo papel con una gracia y competencia que sorprendieron a todos, excepto quizás a su padre y a Rosalinda Finch. No era la despiadada asaltante corporativa que los diarios de negocios especulaban que podría convertirse. Era la mano tranquila y firme en el timón. Como propietaria mayoritaria de Empresas del Sol, presidía las reuniones trimestrales de la Junta, haciendo preguntas incisivas que priorizaban la estabilidad a largo plazo y el bienestar de los empleados por encima de las ganancias a corto plazo. La compañía, bajo su nueva directora ejecutiva, prosperó. Se hizo conocida como una empresa más ética, más sostenible y, en última instancia, más exitosa. Carlota misma había florecido. La tensión que solía vivir permanentemente en sus hombros se había ido, reemplazada por una confianza fácil. Había encontrado un ritmo que era completamente suyo, equilibrando sus responsabilidades de la junta con citas para jugar, viajes al parque y las alegrías de la maternidad. Había creado un mundo para su hijo, que era seguro, amoroso y completamente libre de la sombra de su padre. Daniel, en su mayor parte, se había desvanecido de sus vidas. Asistía a sus visitas supervisadas de 1 hora con Samuel, una vez a la semana, en una instalación estéril, en un edificio de oficinas anodino. Los informes de la supervisora notaban que a menudo era torpe, luchando por conectar con un niño pequeño que apenas conocía. Nunca causó un escándalo. Simplemente aparecía, seguía los movimientos y desaparecía de nuevo. Carlota recibía breves actualizaciones formales por correo electrónico, que leía y archivaba sin emoción. Era una nota a pie de página en la vida de su hijo. Un hecho biológico más que una presencia parental. Un sombrío martes por la tarde de octubre, el tipo de día en el que el cielo es un gris uniforme y una persistente llovizna lo humedece todo. Carlota decidió por un capricho llevar a Samuel a una pequeña librería independiente, con una cafetería adjunta que a ambos les encantaba. Era su acogedor refugio en los días de lluvia. Mientras Samuel untaba felizmente migas de galleta por todo un libro ilustrado sobre dinosaurios, Carlota sorbía su café con leche y lo miraba. Una familiar calidez se extendía por su pecho. Esto era la felicidad. No era grandioso ni dramático. Era tranquilo y real. La campana sobre la puerta de la cafetería sonó, dejando entrar una ráfaga de aire húmedo. Ella levantó la vista distraídamente, y su corazón dio un solo golpe fuerte. Allí, quitándose el agua de un impermeable desgastado, estaba Daniel. Era un fantasma de una era diferente. El caro traje hecho a medida se había ido, reemplazado por pantalones arrugados y un abrigo que parecía una talla demasiado grande. La postura confiada de conquistador del mundo había desaparecido. Sus hombros estaban caídos, su rostro más delgado y grabado con líneas de cansancio que nunca antes había visto. El aura de invencibilidad, que una vez lo había rodeado como un campo de fuerza, se había ido. Parecía un hombre más, tratando de salir de la lluvia. Él no los había visto. Pidió un café solo, su voz tan tranquila que apenas la reconoció, y se quedó esperando en el mostrador, mirando a la calle manchada de lluvia. Por un momento, Carlota consideró recoger a Samuel y salir sin ser vista. ¿Qué había que decir? Pero mientras lo observaba, un hombre tan completamente disminuido no sintió una chispa de ira o un destello de triunfo. Solo sintió una extraña y vacía lástima.
Este era el hombre que había destrozado su mundo, y esto era lo que quedaba. Se dio la vuelta con su café, y sus ojos escanearon la pequeña cafetería. Se posaron en Samuel primero, y una mirada de doloroso reconocimiento cruzó su rostro. Luego su mirada se levantó y se encontró con la de ella. Por un largo momento, solo se miraron el uno al otro a través de la pequeña habitación. El aire crepitaba con el peso de todo lo no dicho entre ellos. Parecía que podría darse la vuelta y huir, pero en cambio dio un paso vacilante hacia su mesa. «Carlota», dijo. Su voz era ronca. «Daniel», respondió ella, su propia voz, perfectamente uniforme. Puso una mano tranquila en la espalda de Samuel, un gesto subconsciente de protección. «Y no esperaba verte aquí», tartamudeó, gesticulando vagamente. «Este no es mi...» Se calló. Por supuesto que no lo era. Sus lugares habituales eran clubes exclusivos y restaurantes de 5 estrellas en los que ella no había puesto un pie en años. «Nos gustan los libros», dijo ella simplemente, no dispuesta a llenar el incómodo silencio por él. Él asintió, sus ojos fijos en Samuel, que ahora lo miraba con la curiosidad abierta de un niño. «Se ha puesto tan grande». «Tienden a hacer eso», dijo Carlota, su tono educado pero distante. Un silencio agonizante se extendió entre ellos. Él parecía estar luchando consigo mismo, buscando palabras que no llegaban. «Mira, Carlota, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé lo que hice». Finalmente la miró, y por primera vez ella no vio al narcisista arrogante o al mentiroso acorralado, sino a un hombre ahogándose en el arrepentimiento. «Lo perdí todo. Me lo merecía. Lo entiendo ahora. Tengo un pequeño trabajo de consultoría. Vivo en un apartamento de una habitación. Es humillante». «Entiendo», dijo ella. «Esa no es la razón por la que estoy. Lo que quiero decir es, luchó. El dinero, la empresa. Pienso en eso, pero en lo que realmente pienso es en él. Lo veo durante 1 hora a la semana, en esa horrible habitación, con esa mujer viéndonos, y él no me conoce. Soy solo un extraño. Intento jugar con los bloques, y yo solo. Me lo perdí todo. Los primeros pasos, las primeras palabras. Me lo perdí todo, porque fui un tonto». Las lágrimas brotaron de sus ojos, y él se las secó con enojo. «No te pido que me perdones. No me lo merezco. Te pido, te ruego, una oportunidad para ser su padre. No solo por 1 hora a la semana. Tal vez podría llevarlo al parque un sábado, sin supervisión, solo por 1 hora. Solo quiero que me conozca». Esta era la pregunta que siempre había temido. La súplica que sabía que podría llegar algún día. La vieja Carlota habría reaccionado con furia, con una letanía de sus pecados. Pero ella no era la vieja Carlota. Miró a Daniel, a su desesperación. Luego miró a su hijo, feliz, seguro e inocente. Su único deber era con él. «No», dijo, su voz suave, pero absoluta. La esperanza en sus ojos murió. «Carlota, por favor». «No», repitió, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Un padre no es una cita para jugar, Daniel. Un padre es el hombre que está ahí. Está ahí para las fiebres a las 3 de la madrugada, para las rodillas raspadas, para las aburridas tardes de martes bajo la lluvia. Es el que lee el mismo libro de dinosaurios 50 veces hasta que se lo sabe de memoria. No te saltas el trabajo y apareces para lo más destacado. No es así como funciona esto.
Ella vio la verdad de sus palabras caer sobre él como un golpe físico. Pero, continuó, y él levantó la vista, una astilla de esperanza regresando. Puedes continuar con las visitas supervisadas, cada una de ellas. No llegues tarde. No canceles. Estate presente, incluso cuando sea incómodo. Sé constante. Si después de un año completo de asistencia perfecta e informes positivos de la supervisora, puedes demostrar que eres una presencia estable y confiable, entonces podemos sentarnos con un terapeuta familiar y discutir la posibilidad de un próximo paso. No te lo ganarás de nuevo con un gran llamamiento emocional. Te lo ganarás minuto a minuto, con un esfuerzo minucioso. Tienes que construir una base. Para él. Él la miró, todo el peso de la tarea que tenía por delante amaneciendo. Era una montaña que escalar, pero también era un camino. Era más de lo que tenía. Él asintió lentamente. La lucha se drenaba de él, reemplazada por una aceptación cansada. «Está bien», susurró. «Está bien, Carlota. Gracias». Se dio la vuelta y se alejó sin decir una palabra más, dejando su taza de café llena en el mostrador. Carlota lo vio empujar la puerta y desaparecer de nuevo en la lluvia gris y llovizna. No sintió victoria, solo el cierre silencioso y sombrío de un capítulo final. Se volvió hacia su hijo, que la miraba. «¿Quién era ese hombre, mami?», preguntó Samuel. Carlota le alisó el cabello de la frente, su corazón doliendo con un amor tan feroz que casi le dolía. «Ese era solo un hombre de hace mucho tiempo. Mi dulce niño», dijo, su voz llena de calidez y verdad. «Ahora, ¿qué te parece si tomamos otra galleta?». Él sonrió. Su mundo ya se encogía de nuevo a la cálida cafetería, los amados libros y la sonrisa de su madre. Y en ese momento, Carlota supo con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. Había protegido a su hijo no solo del hombre que era Daniel, sino por el hombre que algún día podría aprender a ser. Y así concluye nuestra historia. Esta es la fascinante historia de Carlota Stirling, una mujer que entró en un hospital para tener un bebé y salió como una matriarca. Un cuento asombroso de cómo las vidas más brillantes pueden esconder los secretos más profundos, y cómo un solo error arrogante en las redes sociales puede desmoronar todo un imperio. Daniel pensó que su dinero y su poder lo hacían intocable, pero olvidó leer la letra pequeña de su propia vida. Carlota no solo se vengó. Ella reclamó un futuro que le pertenecía por derecho desde el principio. Una lección de fuerza, resiliencia y el verdadero significado de la justicia. ¿Qué harías si descubrieras un secreto así en tu propia vida? ¿Serías capaz de tomar las riendas y reconstruir tu mundo como lo hizo Carlota? Cuéntanos tus pensamientos en los comentarios. Si esta historia de justicia y resiliencia resonó contigo, por favor, dale un me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y lo más importante, pulsa el botón de suscribirse y activa las notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo drama de la vida real.